¿Qué es eso de la revolución ciudadana? En algunas ocasiones, revolución ciudadana no significa sino darle a los ciudadanos lo que es de los ciudadanos. Es decir, volver a un proceso en el que los ciudadanos, que somos sujetos de derechos y sujetos de deberes, tengamos nuevamente esos derechos y la plena conciencia del cumplimiento de esos deberes. Ese derecho a la educación implica también el derecho de las familias a escoger el tipo de educación que requieran para sus hijos. La existencia, digamos, de la educación privada en los términos en los que señale la ley. Como es entonces la necesidad, uno, de fortalecer, según el Plan Decenal de Educación, de fortalecer lo que es la educación pública como un derecho de la ciudadanía. Fortalecer la educación pública significa crear sociedades más equitativas y, por lo tanto, de prácticas democráticas mayores. Esa es la idea. Sociedades muy liberales tienen un sistema público de educación muy fuerte. Por ejemplo, Japón. En el Japón, el 98% de la matrícula es de educación pública. Y Japón es lo que menos se acerca a una sociedad socialista. Que el espacio de la educación privada implica un espacio que que consagra el derecho de las personas a escoger un tipo de educación como ellas quieren. Pero ese derecho a escoger un tipo de educación como ellas quieren, en la mayor parte de las ocasiones, está limitado por situaciones económicas. Aquí es importante entender algo. El fortalecimiento de la educación pública implica la construcción de sociedades de mayor oportunidades en todo el mundo. Nuestra relación es una relación entre matrícula de educación pública y educación privada, es una relación absolutamente inequitativa y muy poco democrática. ¿Cuál es el objetivo del Plan Decenal de Educación? Recuperar a la educación pública como un espacio de promoción social también. En los años 60, en el Ecuador, los padres, los hijos, que asistían a la escuela pública tenían mejores posibilidades de desarrollar sus condiciones de vida que los padres que no habían ido a esa escuela. Hay colegios privados que obviamente son de enorme calidad porque tienen que ver con proyectos pedagógicos, pero lo que quiero señalar es que las sociedades tienen que fortalecer su ámbito público. Es importantísimo para el ejercicio democrático. Eliminar las barreras de acceso significa crear condiciones mejores para que la gente matricule a sus hijos. Este año terminaremos en diciembre de reparar 163 escuelas. Para el próximo año repararemos 120. En el Ecuador se acumuló un déficit de aproximadamente 12.000 maestros. ¿Por qué? Porque desde 1998 no se crearon partidas docentes. Hubo una decisión política del presidente de ordenar al Ministerio de Economía la creación inmediata de las 12.000 partidas. La aplicación de las pruebas Aprendo. Son pruebas de medición de logros de aprendizaje, ¿no? Tercero, séptimo y décimo año, lenguaje y matemática. Nuestra idea es que el próximo año las pruebas sean aplicadas de manera censal, como dicen también los estadísticos, es decir, a todos, escuelas fiscales, particulares, fiscomisionales, municipales, pero a todas, sea en el 2009, eso tenemos que analizarlo, o en el 2010, a tener ya no una prueba de medición de logros de aprendizaje, sino en el Sistema Nacional de Evaluación una prueba que los alumnos tienen que pasar, que tienen que aprobar, ¿no? O sea, se trata de el examen nacional único. En el proceso de reforma del bachillerato, la pregunta es, ¿qué tipo de bachiller nosotros queremos? ¿Un bachiller que esté capacitado para ingresar al mundo del trabajo? ¿Un bachiller que esté capacitado únicamente para ingresar a la universidad? ¿Un bachiller que esté capacitado para trabajar en tecnologías, ¿no? Normalmente los colegios
la mayoría de lo que podríamos llamar colegios privados de determinado nivel académico preparan o preparamos básicamente para la universidad. O sea, nuestros estudiantes como que no están todavía preparados para ingresar al mundo del trabajo y la mayoría de ellos no, por su situación social, no ingresan al mundo del trabajo inmediatamente, sino que están en carreras universitarias. Revalorar las carreras intermedias. Ustedes pueden construir una casa y contratar a un profesional que les construya la casa, pero no quieran saber qué sucede el momento en que comienzan a tener una fuga de agua, porque no van a encontrar un gafitero que sea capaz de arreglarles la fuga del agua. O sea, no hay profesiones, o sea, no hay una rama profesional para este tipo de cosas. O sea, cuando se quema un enchufe, se quedan ahí como meses los enchufes quemados. No, ahí no conectes porque no sé, se me dañó eso de ahí, ¿verdad? Y se dañó porque no se puede coger el teléfono y decir, quiero que alguien venga a arreglarlo. O sea, no hay, ese campo no está prestigiado, digamos. O sea, la gente no quiere ser electricista, sino ingeniero eléctrico, ¿verdad? Pero el ingeniero eléctrico sucede que no va a arreglar un enchufe. Pues el ingeniero eléctrico participa como arquitecto en los planos de la construcción de una casa, pero no va a arreglar el enchufe. Entonces, eso como que habría que pensarlo. En otros países, la rama de profesiones intermedias es muy prestigiada. Alemania, para poner solamente un ejemplo, ¿no? Y cobran como médicos del Hospital Metropolitano, dicho sea de paso. El ingreso de profesores crea discrepancias, dice Diario El Comercio. El gobierno prometió entregar 12.000 partidas y que no habrá injerencia política. El gremio organiza movilizaciones en Guayas. Hace 2 semanas y durante la reinauguración de escuelas en la ciudad, Vallejo, indicó que en la asignación de partidas se desterrará la injerencia política y partidista y destacó que los cargos serán ocupados por los mejores maestros y aquellos que han trabajado por contrato y que pertenecen a la zona de trabajo. Esta intervención puso en alerta a la UNE, representada en su mayoría por militantes del Movimiento Popular Democrático. Así, los dirigentes dicen que Vallejo es insensible a los derechos de los niños al no dotarlos de profesores y de actuar de forma contraria a los planes del gobierno. Incluso en un documento que le enviaron a la subsecretaría de Educación le indican que él piensa que la educación es otro de sus cuentos literarios. Hay cosas que ya hay que tomarlas con sentido del humor, porque si uno se pone bravo por esto, terminará por dañarse el hígado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, ¿qué fue lo que yo dije y qué es lo que estoy planteando? ¿Qué es lo que estamos planteando? Uno, cuando nosotros en nuestro colegio, en los colegios que administramos, contratamos a un profesor, vemos sus papeles, ¿verdad? Nos trae su carpeta, vemos sus papeles. Luego le pedimos que se entreviste con el director o la directora del área correspondiente, ¿no? A ver, ese director ve si ese profesor de matemáticas sabe matemáticas. Pero luego de eso no solamente debe saber matemáticas, sino que queremos ver cómo enseña matemáticas. Entonces le decimos, venga tal día a la clase demostrativa, ¿verdad? Entonces va, da la clase demostrativa, pero no solamente hay un profesor, hay 3 o 4 que están en ese proceso. Luego va y se entrevista con alguien de orientación del DOBE, ¿verdad? Para ver si está razonablemente cuerdo para dar clases, porque ya el hecho de querer dar clases me pone a mí preocupado respecto de la salud mental de esa persona que quiere dedicarse a ser maestro. Pero bueno, veamos, razonablemente está listo para dar clases. Después se entrevista con el vicerrector o con el rector y después de un proceso esa persona es contratada. Y luego de ser contratada, esa persona comienza a ser evaluada y comienza a seguir. Se le comienza a hacer un seguimiento, ¿verdad? Y después de esa evaluación ya se le hace una cuestión definitiva por un tiempo. Cuando termina el año, nuevamente hay un proceso de evaluación. ¿Por qué eso no se puede hacer en el sector público? ¿Por qué en el sector público un maestro pone su carpeta, hay ahí una rueda de no sé qué cosas y ya está, tiene un nombramiento para toda la vida?